A veces creemos que nuestros abuelos exageran cuando cuentan ciertas historias, que la memoria mezcla recuerdos, que los años agrandan el miedo, o que algunas cosas se inventaban antes para asustar a los niños y hacerlos obedecer. Pero hay relatos que no suenan como cuentos, historias que nuestros abuelos recuerdan con una seriedad distinta, con pausas largas, con la mirada perdida, como si al volver a contarlas también volvieran a estar en ese lugar. Esta noche escucharemos experiencias de abuelos que vivieron cosas imposibles de explicar. Encuentros en pueblos donde nadie salía después de cierta hora, casas donde se escuchaban pasos aunque todos estuvieran dormidos, caminos de tierra en los que aparecían figuras que no proyectaban sombra, y noches en las que algo llamó desde afuera usando voces familiares. Porque antes no había cámaras en cada esquina, ni teléfonos para pedir ayuda, ni luces iluminando todos los rincones. Antes, cuando algo extraño ocurría, muchas veces solo quedaba rezar, cerrar la puerta y esperar a que amaneciera. Hay quienes dicen que las historias de los abuelos son solo recuerdos antiguos, pero quizás ellos saben algo que nosotros olvidamos, que hay cosas que siempre estuvieron ahí, cosas que ellos vieron cuando eran jóvenes y que tal vez todavía siguen caminando en la oscuridad. Así que escucha con atención, porque tal vez esta noche no vas a oír simples anécdotas del pasado. Tal vez vas a descubrir por qué algunos abuelos bajaban la voz al hablar de ciertos lugares. ¿Y por qué? Hasta el día de hoy, siguen diciendo que nunca debemos burlarnos de lo que no entendemos. Buenas noches, comunidad. Esta historia ocurrió en Guatemala, en un pueblo pequeño rodeado de milpas, caminos de tierra y montañas verdes donde todavía, cuando cae la tarde, la gente baja la voz para hablar de ciertas cosas. Me la contó mi abuelo Jacinto cuando yo era niño, pero no como se cuentan los cuentos para asustar. No cambiaba la voz, no hacía pausas teatrales, no sonreía al final. Mi abuelo la contaba mirando hacia el patio, como si todavía pudiera ver los surcos del maizal moviéndose con el viento. Siempre decía lo mismo antes de empezar. El maíz alimenta, pero también recuerda. Y hay tierras que no devuelven completo lo que se siembra en ellas. Mi abuelo tenía 11 años cuando pasó todo. Vivía con sus padres en una casa de adobe, con techo de teja y un terreno grande donde sembraban maíz. No eran ricos. Nadie lo era en esa zona. La vida se medía por la lluvia, por la cosecha, por los animales que no se enfermaban y por la comida que alcanzaba hasta la siguiente temporada. Detrás de la casa había un maizal enorme, tan alto que un niño podía desaparecer entre las plantas sin que se le viera la cabeza. Mi abuelo decía que de día era bonito, verde, vivo, lleno de zumbidos, pájaros, hojas secas rozándose. Pero de noche se volvía otra cosa. Las plantas se cerraban como paredes, los surcos parecían pasillos y el viento sonaba como gente hablando bajito. En ese pueblo había una regla que todos los niños conocían. Después de las 6 de la tarde nadie debía entrar al maizal. No por serpientes, no por ladrones, no por animales. La regla era más simple y más rara. Si un niño te llamaba desde adentro, no respondieras. Y si decía tu nombre completo, corrieras hacia la casa sin mirar atrás. Mi abuelo, como todos los niños, creía que era una forma de mantenerlos cerca al anochecer. Hasta que una tarde escuchó la voz. Estaba jugando con su hermano menor, Tomás, cerca del pozo. Su madre los había mandado a juntar leña antes de que oscureciera. El sol ya estaba bajo, pintando las puntas del maíz de color amarillo quemado. Tomás tenía 7 años, era inquieto, flaco, siempre con las rodillas sucias y una risa que se escuchaba desde lejos. Mi abuelo juntaba ramas secas cuando escuchó, desde el borde del maizal, una voz infantil. Tomás. Los dos se quedaron quietos. La voz no venía de la casa ni del camino. Venía de entre las plantas. Era la voz de un niño, pero no de ningún niño del pueblo. Sonaba pequeña, ronca, como si hubiera estado mucho tiempo sin hablar. Tomás miró a mi abuelo y preguntó si lo habían llamado. Mi abuelo recordó la regla, pero antes de decir algo, la voz volvió. Tomás, venía a jugar. Tomás dio un paso hacia el maizal. Mi abuelo lo agarró del brazo. Le dijo que no fueran, que ya era tarde. Tomás se soltó riéndose, pensando que era un amigo escondido. Entonces la voz dijo algo que hizo que mi abuelo sintiera frío en la nuca. Tomás Alvarado, traje tu pelota. La pelota de Tomás se había perdido 3 días antes. Una pelota de trapo, vieja, rellena con retazos. Habían buscado por todo el patio y no apareció.
Ahora, desde el maizal, algo la ofrecía. Mi abuelo tiró de su hermano con fuerza, pero Tomás empezó a llorar, diciendo que era su pelota, que solo iba a mirar. En ese momento, entre dos hileras de maíz, apareció algo redondo en el suelo. La pelota, la misma, sucia de tierra, pero entera. Estaba apenas dentro del maizal, a una distancia que parecía segura. Tomás se soltó de golpe y corrió. Mi abuelo gritó. Tomás entró entre las plantas. El maizal se movió como si una mano invisible hubiera cerrado una cortina. Mi abuelo salió corriendo hacia la casa y llamó a sus padres. Su madre fue la primera en llegar, luego su padre con un machete, después vecinos con lámparas, perros y gritos. Entraron al maizal en fila, llamando a Tomás. Al principio escuchaban su llanto, cerca, siempre a unos metros. Luego la voz se alejaba. Después parecía venir desde otro lado. Los hombres se separaron. Los perros gemían y no querían avanzar. Mi abuelo se quedó con su madre en el borde, temblando. La noche cayó completa y el maizal se volvió negro. Cerca de las 9 encontraron la pelota. Estaba en el centro del terreno, sobre un círculo de tierra donde no crecía ninguna planta. Mi abuelo decía que ese lugar siempre había estado ahí, pero nadie lo tocaba. Un claro pequeño, seco, como una cicatriz en medio de la milpa. La pelota estaba en el centro. Al lado había huellas de pies pequeños, no de Tomás. Eran demasiado profundas, demasiado viejas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre barro aunque la tierra estuviera seca. Tomás no apareció. Buscaron toda la noche. Al amanecer llegaron más personas. Revisaron pozo, caminos, quebradas, casas vecinas. Nada. La madre de mi abuelo gritó hasta quedarse sin voz. Su padre no volvió a ser el mismo. Durante 3 días, el pueblo entero buscó al niño perdido. Al cuarto día, una anciana llamada Doña Rufina fue a la casa y dijo que debían dejar de llamarlo por su nombre en el maizal. Si lo siguen llamando, el otro aprende mejor la voz de ustedes, dijo. El padre de mi abuelo casi le echó a golpes, pero otros vecinos la defendieron. Decían que Doña Rufina sabía cosas antiguas, cosas de la tierra, cosas que los jóvenes ya no respetaban. Fue ella quien contó la historia del niño del maizal. Muchos años antes de que la familia de mi abuelo viviera allí, ese terreno pertenecía a otra gente. Una familia había perdido a un hijo durante una temporada de hambre. El niño, según decían, entró al maizal buscando elotes tiernos porque en la casa no había comida. Lo encontraron días después en el claro seco, abrazado a una mazorca, muerto de frío y fiebre. Pero su madre nunca aceptó enterrarlo lejos. Lloró sobre la tierra, gritó que su hijo no debía quedarse solo, y desde entonces el terreno comenzó a cambiar. Las cosechas crecían altas alrededor del claro, pero ningún maíz nacía en el centro. Luego empezaron los llamados, primero con voces débiles, luego con nombres, después con juguetes, herramientas, pañuelos, cosas perdidas. El niño del maizal no salía de ahí, pero aprendía a llamar a otros niños para no estar solo. Mi abuelo no quería creerlo. Su hermano no era un cuento. Su hermano estaba perdido. La quinta noche, mi abuelo escuchó a Tomás desde su ventana. No venía del patio, venía desde el maizal. Jacinto, decía la voz de su hermano. Vení, tengo frío. Mi abuelo se levantó de la cama como sonámbulo. Su madre dormía sentada junto a la mesa, agotada de llorar. Su padre estaba afuera, con un machete en la mano mirando la milpa. Mi abuelo abrió la puerta despacio. El maizal brillaba bajo la luna. Las hojas se movían aunque no había viento. Desde adentro la voz de Tomás volvió a llamarlo. Jacinto, ayúdame. Mi abuelo dio un paso. Entonces escuchó otra voz, más baja, más ronca, pegada a la tierra. Jacinto Alvarado, yo también quiero hermano. Mi abuelo se quedó paralizado. No era Tomás. O no solo Tomás. Había otra cosa detrás de esa voz, algo que usaba el llanto de su hermano como quien usa una máscara. Su padre lo vio desde el patio y corrió hacia él. Lo metió a la casa de un empujón y cerró la puerta. Esa noche, por primera vez, mi abuelo vio llorar a su padre. Al día siguiente hicieron algo que nadie quería hacer. Doña Rufina les dijo que, si Tomás seguía vivo, ya no estaba en el maizal como nosotros entendemos estar en un lugar. Estaba en el juego del otro niño. Y para sacarlo, no había que entrar a buscarlo, sino hacer que el niño del maizal saliera al borde. ¿Cómo? Devolviéndole algo que fuera suyo. El problema era que nadie sabía qué era suyo.
La anciana pidió que cavaran en el claro seco. El padre de mi abuelo se negó al principio, pero la desesperación pudo más. Entraron de día con varios hombres hasta el centro del maizal. Cavaron en el círculo donde nunca crecía nada. A menos de 1 metro encontraron huesos pequeños, restos de tela antigua y una mazorca seca, negra, apretada entre los brazos del esqueleto. La madre de mi abuelo se desmayó. El padre bajó la mirada. Mi abuelo dijo que, en ese momento, el maizal entero se quedó sin sonido. Ni insectos, ni hojas, nada. Doña Rufina les dijo que no tocaran los huesos todavía. Primero debían traer una comida caliente, agua, una manta y una vela. No se le saca como ladrón, dijo, se le despide como niño. Esa tarde, al borde del maizal, pusieron un plato de caldo, una taza de agua y una manta limpia. La anciana encendió una vela y habló hacia las plantas. No rezó como en la iglesia. Habló como se le habla a alguien que ha estado solo demasiado tiempo. Le dijo que ya sabían su nombre. Se llamaba Mateo. Ese nombre lo encontraron bordado en el pedazo de tela vieja. Cuando doña Rufina dijo, Mateo, las plantas se movieron. No hacia adentro, sino hacia afuera. Entre los surcos apareció un niño. Mi abuelo lo vio. No era como esperaba. No era un monstruo. Era un niño pequeño, flaco, con ropa vieja, pies llenos de tierra y ojos demasiado hundidos. Miraba el plato de comida como si no hubiera visto comida en años. Detrás de él, más adentro, estaba Tomás, vivo, sucio, pálido, con la pelota de trapo contra el pecho. La madre de mi abuelo quiso correr, pero doña Rufina la detuvo. «Si entra, se quedan los dos», dijo. Mateo tomó la manta con manos temblorosas, olió el caldo, lloró sin hacer ruido. Después miró a Tomás y le soltó la mano. Tomás caminó hacia el borde del maizal, lento, como si no recordara bien cómo moverse fuera de los surcos. Cuando llegó a la luz de la vela, cayó en brazos de su madre. Estaba helado, deshidratado, lleno de rasguños, pero vivo. Había pasado 5 días perdido, aunque él después juró que solo había jugado una tarde. Decía que Mateo le mostró caminos dentro del maizal, una casa de hojas, un pozo sin agua y otros juguetes enterrados. También decía que Mateo lloraba cuando él hablaba de volver. Esa noche enterraron los huesos de Mateo en el cementerio del pueblo, con nombre, con cruz y con una manta nueva. La mazorca negra la quemaron al amanecer. Durante un tiempo el maizal dejó de llamar. Las cosechas fueron buenas. Tomás creció, aunque nunca volvió a entrar solo a una milpa. Mi abuelo decía que su hermano quedó distinto. No malo, no enfermo, solo más silencioso. A veces, mientras comía, guardaba un pedazo de tortilla en el bolsillo por si alguien tenía hambre. Pero la historia no terminó del todo. Años después, cuando mi abuelo ya era joven, la familia vendió ese terreno. Los nuevos dueños no creían en nada. Arrancaron el maizal viejo, removieron tierra, tumbaron árboles y sembraron de nuevo. Mi abuelo les advirtió que dejaran quieto el claro central, aunque ya no estuviera seco. No hicieron caso. Dijeron que la tierra no se desperdiciaba por cuentos de viejos. La primera cosecha creció hermosa, demasiado alta. Una tarde, el hijo menor de los nuevos dueños perdió un carrito de madera cerca de la milpa. Lo buscaron hasta que oscureció. Cuando ya estaban por entrar a la casa, una voz infantil salió desde los surcos. «No llores, yo lo encontré». Mi abuelo escuchó los gritos desde su casa, al otro lado del camino. Corrió con otros vecinos, pero cuando llegaron, el niño ya había entrado al maizal. Buscaron toda la noche. Al amanecer encontraron el carrito en un círculo de tierra seca que había vuelto a aparecer en el centro del terreno. Esta vez, junto al carrito, había 2 huellas de niños, una pequeña y otra un poco más grande. Mi abuelo nunca supo si Mateo había vuelto o si algo peor había aprendido su manera de llamar. Pero desde ese día repitió la misma advertencia a todos sus nietos. Si alguna vez estás cerca de un maizal al atardecer y escuchas a un niño llamarte desde adentro, no respondas. Si te ofrece algo que perdiste, no lo mires. Y si dice tu nombre completo, corre hacia donde haya luz, gente y ruido. Porque los niños vivos crecen. Los niños muertos no siempre. Y cuando uno se queda demasiado tiempo solo entre las hojas, puede aprender a jugar con voces que no le pertenecen, hasta convencer a otro de quedarse con él.
Buenas tardes, comunidad. Esta historia ocurrió en Costa Rica, en un pueblo pequeño de Cartago donde las casas viejas todavía conservaban corredores de madera, patios llenos de plantas, imágenes religiosas en las paredes y retratos familiares, colgados como si fueran parte de la estructura. Me la contó mi abuela Rebeca cuando yo era adolescente. Una tarde de lluvia en la que se fue la luz y quedamos sentados en la cocina, escuchando el agua golpear el techo. Yo le pregunté por qué nunca le gustaban las fotografías antiguas, por qué siempre evitaba mirar retratos de personas muertas, y ella me respondió con una frase que nunca olvidé: porque hay casas donde las fotos no guardan recuerdos, guardan turnos. Mi abuela tenía 15 años cuando su madre la mandó a pasar una temporada con unos parientes lejanos en las afueras del pueblo. La familia se apellidaba Ulate y vivía en una casona grande, de madera oscura, con techo de teja, un corredor largo y un salón principal lleno de retratos. No eran fotos modernas, sino retratos antiguos, algunos pintados, otros en blanco y negro, todos enmarcados con vidrio grueso. Había hombres de traje, mujeres con vestidos cerrados hasta el cuello, niños serios, abuelos con mirada dura y parejas que parecían no haber sonreído nunca. Lo primero que mi abuela notó al entrar fue que ningún retrato estaba torcido. Todos colgaban perfectamente rectos, demasiado rectos. La dueña de la casa era tía Ángela, una mujer viuda, muy religiosa, de voz suave y manos frías. La recibió con cariño, pero antes de mostrarle su cuarto le dio 3 reglas. La primera, no limpiar el vidrio de los retratos después del atardecer. La segunda, si amanecía un retrato inclinado, no enderezarlo hasta que ella lo revisara. Y la tercera, la más extraña, si un retrato aparecía con los ojos cerrados, nadie debía decir en voz alta a quién pertenecía. Mi abuela pensó que eran manías de una señora vieja. En su casa también había reglas raras, pero ninguna sobre cuadros. Preguntó por qué. Tía Ángela respondió: porque esta familia aprendió tarde que mirar demasiado a los muertos les enseña a mirar de vuelta. Los primeros días fueron tranquilos. Mi abuela ayudaba en la cocina, barría el corredor, alimentaba gallinas y acompañaba a una prima de su edad llamada Irene. La casa era silenciosa, no porque no hubiera gente, sino porque todos parecían hablar con cuidado. Nadie corría en el salón de retratos. Nadie se apoyaba en las paredes. Nadie daba la espalda mucho tiempo a los cuadros. Cuando pasaban frente al retrato principal, el de un hombre de bigote llamado Don Aniceto, todos bajaban la mirada. Mi abuela preguntó quién era. Irene le dijo que era el bisabuelo, el primero en construir la casa. Él mandaba hasta después de muerto, murmuró, y no explicó más. La primera señal ocurrió un martes. Había llovido todo el día. Al amanecer, tía Ángela entró al salón y se quedó quieta. Mi abuela estaba llevando una bandeja con café, cuando la vio mirando un retrato al fondo. Era el de una mujer joven con un vestido claro, la bisabuela según le dijeron después. El cuadro estaba inclinado apenas hacia la derecha, muy poco, casi nada. Pero en esa casa eso bastaba para que todos dejaran de hablar. Tía Ángela no lo enderezó, encendió una vela debajo y pidió que nadie tocara el marco. A mediodía llegó la noticia. Una prima lejana, que llevaba años enferma, había muerto en San José. La familia rezó, se vistió de negro y nadie mencionó el retrato. Mi abuela pensó que era coincidencia. La segunda vez fue peor. Días después, el retrato de un niño amaneció con el vidrio empañado por dentro. No por fuera, por dentro. Como si alguien hubiera respirado desde la imagen. Irene, que iba junto a mi abuela, se puso pálida y la sacó del salón. Tía Ángela revisó el cuadro sin tocar el vidrio. Luego dijo que nadie saldría de la casa esa tarde. Mi abuela no entendía por qué. Esa misma noche, un caballo se desbocó en el camino y arrastró una carreta vacía justo frente a la entrada. El hombre que debía ir en esa carreta no subió porque tía Ángela lo había retenido inventando un encargo. Se salvó. Al día siguiente, el vidrio del retrato amaneció limpio. Mi abuela empezó a creer, pero también empezó a notar algo inquietante. Los retratos no solo avisaban muertes, a veces parecían provocarlas. Cuando alguien discutía en el salón, los ojos de algunos cuadros brillaban con la luz de las velas. Si alguien mentía, un marco crujía. Si una persona hablaba mal de un muerto, el retrato más cercano se inclinaba hacia ella durante la noche.
La familia vivía pendiente de esas señales, como si la casa tuviera un calendario propio y los cuadros fueran páginas que se volteaban solas. Una tarde, mi abuela encontró a Irene llorando en el patio. Le preguntó qué pasaba. Irene le confesó que ella quería irse de la casa. Decía que no quería casarse con el hombre que su madre había elegido. No quería quedarse cuidando retratos ni obedeciendo advertencias de gente muerta. «Esta casa no nos protege», le dijo. «Nos conserva». Mi abuela no entendió la diferencia hasta mucho después. Esa misma noche, tía Ángela organizó una cena familiar. Llegaron varios parientes, entre ellos el hombre con quien querían comprometer a Irene, un comerciante mayor, viudo, de sonrisa fría. Mi abuela recordaba que durante la cena el salón estaba más oscuro que de costumbre. Las lámparas parecían no iluminar los retratos, sino alimentar sus sombras. Irene no comió casi nada. El comerciante hablaba de tierras, de ganado, de apellidos, como si ella fuera parte de un trato. Tía Ángela asentía en silencio. Después de cenar, todos pasaron al salón. Fue entonces cuando mi abuela vio algo que nadie más parecía querer ver. El retrato de Irene, que colgaba en una pared lateral desde que ella era niña, había cambiado. En la imagen, sus ojos estaban cerrados. Mi abuela sintió que se le helaba el cuerpo. Recordó la regla. Si un retrato aparecía con los ojos cerrados, nadie debía decir en voz alta a quién pertenecía. Pero el comerciante lo vio también. Se rió, pensando que era un defecto del pintor, y dijo: «Miren, hasta Irene parece dormida en su propio retrato». El salón quedó completamente quieto. Tía Ángela soltó el rosario. Todos los retratos crujieron al mismo tiempo. Irene se llevó una mano al pecho, como si le faltara aire. Mi abuela quiso acercarse, pero una ráfaga fría apagó 2 lámparas. El vidrio del retrato de don Aniceto se empañó. Desde dentro de la imagen, los ojos pintados del anciano parecieron moverse hacia el comerciante. No de manera exagerada, solo lo suficiente para que mi abuela supiera que no era imaginación. Tía Ángela gritó que nadie pronunciara otro nombre, pero ya era tarde. El nombre de Irene había sido dicho frente al retrato con los ojos cerrados. Según la antigua creencia de la casa, eso marcaba a la persona, no como una maldición simple, sino como una invitación. Los muertos de la familia reconocían que alguien estaba listo para entrar al marco. Esa noche, Irene enfermó. No tenía fiebre alta, no tenía herida, no tenía causa clara. Simplemente se apagaba. Se acostó y empezó a hablar dormida, pero no con su propia voz. Hablaba con voces distintas, viejas, secas, diciendo frases que no eran suyas. Una mujer ulate no abandona la casa. Los retratos no se dejan vacíos. La sangre no se va por la puerta. Tía Ángela rezaba junto a la cama. Mi abuela lloraba en silencio, sin entender qué podía hacer. A la medianoche, mi abuela bajó al salón. No debía hacerlo, pero quería ver el retrato. La casa estaba oscura. La lluvia golpeaba fuerte. Cuando entró al salón, vio que todos los retratos estaban inclinados hacia el cuadro de Irene, como si lo miraran. El retrato de ella ya no tenía solo los ojos cerrados, tenía la boca apenas abierta, como si estuviera respirando dentro del marco. Mi abuela se acercó y escuchó un sonido muy leve detrás del vidrio. Golpes. No desde la pared, desde la pintura. Toc, toc, tec. Irene, desde su cuarto, empezó a gritar. Mi abuela no pensó. Agarró el retrato, lo descolgó y lo tiró al piso. El vidrio se quebró. En el mismo instante, todos los demás cuadros golpearon contra las paredes como si una corriente hubiera entrado en el salón. Una voz grave, la de don Aniceto o algo que usaba su lugar, dijo desde el retrato principal: «La casa no devuelve lo que ya fue nombrado». Mi abuela recogió el retrato roto de Irene y corrió al patio bajo la lluvia. Tía Ángela la alcanzó y le gritó que no lo hiciera, que si quemaba un retrato familiar la casa iba a cobrar otro. Pero mi abuela no la escuchó. Metió el cuadro en el fogón exterior, donde aún quedaban brasas, y le prendió fuego al marco. La pintura tardó en arder. Cuando las llamas tocaron el rostro de Irene, desde la casa salió un alarido colectivo, como si todos los retratos gritaran juntos sin boca. Irene dejó de gritar. La lluvia se apagó de golpe. Mi abuela decía que durante unos segundos vio figuras paradas detrás de las ventanas del salón, hombres y mujeres antiguos, niños, ancianos, todos mirando el fuego con rabia. Entre ellos estaba don Aniceto, más alto que los demás, con la misma postura del retrato. No salió.
Ninguno salió. Parecían atados a las paredes. Al amanecer, Irene respiraba mejor. Estaba débil, pero viva. No recordaba nada después de la cena. Tía Ángela no volvió a hablarle a mi abuela como antes. Le dijo que había roto un acuerdo que mantenía a la familia protegida desde generaciones. Mi abuela le respondió algo que todavía repetía de vieja. Eso no era protección, era encierro con marco bonito. Días después, Irene escapó de la casa. Mi abuela la ayudó. Se fueron juntas hasta donde un pariente en otra ciudad. Irene nunca se casó con aquel comerciante. Con los años formó otra vida, lejos de la casona. Mi abuela volvió a su hogar poco después, pero nunca olvidó los retratos. La casa de los Ulate no tardó en deteriorarse. Tía Ángela murió años después, sola, rodeada de cuadros cubiertos con sábanas. La familia se dispersó. Algunos decían que la casa quedó abandonada. Otros afirmaban que por las noches desde el camino se veían luces en el salón y sombras quietas detrás de las ventanas, como personas posando para un retrato que nadie pintaba. Mucho tiempo después, ya adulta, mi abuela recibió un paquete sin remitente. Dentro venía un marco pequeño, envuelto en papel café. No tenía vidrio, no tenía pintura, solo una tabla oscura con marcas de quemadura en los bordes. Mi abuela lo reconoció al instante. Era un pedazo del retrato de Irene, el que ella había quemado. En la parte trasera había una frase escrita con letra antigua. Falta una en la pared. Mi abuela no gritó, no lloró. Caminó hasta el patio, partió la tabla en pedazos y la quemó completa. Mientras ardía, escuchó un crujido dentro de la casa, como un marco acomodándose en una pared invisible. Esa noche no durmió, pero nadie se enfermó, nadie desapareció, nadie fue llamado al marco. Cuando terminó de contarme la historia, mi abuela me pidió algo muy específico. Me dijo que nunca aceptara retratos antiguos de familias que no fueran la mía, que nunca colgara en mi cuarto una foto encontrada en una casa vieja, y que si alguna vez veía que los ojos de una persona en una imagen aparecían cerrados de un día para otro, no pronunciara su nombre en voz alta. Yo me reí un poco, porque era joven y uno cree que las advertencias de los abuelos son exageraciones. Mi abuela no se molestó, solo se levantó, fue hasta un cajón y sacó una fotografía vieja. En ella aparecía la casa de los Ulate, el corredor y parte del salón. Los retratos se veían borrosos al fondo, pero uno estaba claro, el de don Aniceto. Aunque la foto era antigua y fija, sus ojos no miraban hacia la cámara, miraban hacia mí. Mi abuela guardó la foto y dijo, los muertos no siempre vuelven caminando. A veces esperan colgados en una pared, hasta que alguien les da un lugar desde donde mirar. Desde entonces no puedo dormir en habitaciones llenas de retratos, porque hay familias que no conservan recuerdos, conservan espacios, y si uno de esos espacios queda vacío, tarde o temprano algún vivo termina ocupando el marco. Muy buenas, comunidad. Esta historia ocurrió en Colombia, en una zona cafetera del Quindío, cuando los caminos todavía eran de tierra roja, las casas olían a leña mojada y la gente sabía reconocer la llegada de la lluvia por el sonido de los insectos antes de que el cielo se pusiera oscuro. Me la contó mi abuelo Laureano cuando yo era chico. Una noche en la que estábamos sentados afuera de la casa y él se quedó mirando una taza de café, como si dentro hubiera visto algo que no quería recordar. Mi abuelo no era hombre de inventar cuentos. Había trabajado desde niño, hablaba poco, y cuando contaba algo de miedo no levantaba la voz ni hacía gestos. Solo decía, hay lugares donde la tierra no se traga las cosas, las mastica despacio y después las devuelve cuando ya nadie quiere escucharlas. Cuando mi abuelo tenía 13 años, trabajaba en una finca cafetera llamada La Esperanza. Vivía allí con su madre, que cocinaba para los jornaleros, y con otros trabajadores que dormían en un cuarto largo junto al beneficio, el lugar donde despulpaban, lavaban, secaban y guardaban el café. El dueño de la finca era don Arsenio, un hombre duro, de bigote grueso, botas siempre limpias y mirada de patrón antiguo. Nadie le discutía. Si decía que se pagaba el sábado, se pagaba el sábado. Si decía que alguien se había ido, nadie preguntaba demasiado. En esa época, los trabajadores necesitaban más el jornal que la justicia. En el beneficio había un molino viejo, de hierro negro, que ya casi no se usaba. Tenía una rueda grande, una tolva arriba y una boca de salida por donde antes caía el café molido. Estaba en una esquina, cubierto de polvo, pero nadie lo sacaba.
Mi abuelo decía que los mayores le tenían respeto, no miedo abierto, porque la gente del campo aprende a disimular el miedo, pero sí respeto. Nadie dejaba herramientas cerca del molino. Nadie se sentaba en la rueda. Nadie dormía con la cabeza apuntando hacia esa esquina. La regla era clara: si el molino giraba después de medianoche, nadie debía acercarse. Y si desde la boca del molino salía un nombre, nadie debía responder: aquí está. Mi abuelo pensó que era una superstición para asustar a los niños, hasta que conoció a Amador. Amador era un recolector joven, flaco, de sonrisa fácil, que había llegado desde otro pueblo buscando trabajo para mandar dinero a su hermana. Era rápido con las manos, llenaba costales como pocos y cantaba mientras cortaba café. A mi abuelo le caía bien porque no lo trataba como niño. Le compartía panela, le enseñaba a distinguir los granos maduros y le decía que nunca dejara que un patrón le contara la vida como si fuera favor. El trabajo se cobra con plata, no con agradecimiento, decía. Eso no le gustaba a don Arsenio. Durante una cosecha fuerte, Amador empezó a reclamar pagos atrasados. No solo los suyos, los de varios hombres. Decía que los costales estaban mal contados, que la báscula del beneficio marcaba menos y que el patrón les estaba robando con papel y lápiz. Algunos le dieron la razón en voz baja, pero nadie se animaba a acompañarlo. Una tarde mi abuelo vio a Amador discutiendo con don Arsenio junto al molino viejo. No escuchó todo, pero sí una frase del patrón. En esta finca nadie pesa más que mi palabra. Amador respondió algo que mi abuelo nunca olvidó. Entonces su palabra está podrida. Esa noche, Amador desapareció. Don Arsenio dijo que se había ido sin cobrar, como hacen los vagos. Dijo que seguramente tomó camino hacia otro pueblo. La madre de mi abuelo no lo creyó, algunos jornaleros tampoco. La cama de Amador seguía con su manta, su camisa colgada y un pequeño escapulario debajo de la almohada. Nadie se va dejando lo único que cuida, pero nadie habló. Al día siguiente había café que recoger y bocas que alimentar. La primera noche después de la desaparición, el molino giró. Mi abuelo estaba acostado en el cuarto de jornaleros, sin poder dormir por el calor y por la imagen de la discusión. Cerca de la 1 de la madrugada escuchó un sonido metálico desde el beneficio. Ñac, 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 la rueda del molino moviéndose despacio. Al principio pensó que era el viento, pero no había viento. Luego escuchó granos cayendo en la tolva. Un sonido seco, como lluvia pequeña sobre hierro. Mi abuelo se incorporó. Los otros hombres también despertaron, pero nadie se levantó. Un viejo llamado Remigio, que dormía junto a la puerta, susurró: «No miren, no contesten». Mi abuelo sintió que algo le apretaba el pecho. El molino siguió girando. «Ñac, ñac, ñac». Después, desde la boca de salida, una voz ronca dijo: «Amador». Nadie respondió. La voz repitió: «Amador». Una tercera vez sonó más fuerte, como si el molino se hubiera llenado de garganta. Amador. Mi abuelo quiso levantarse. Quería ir, quería ver, quería saber si su amigo estaba vivo. Remigio le agarró el brazo con fuerza y le dijo al oído: «Si contestas por él, te muele a vos». Mi abuelo se quedó quieto, temblando, mientras el molino giraba hasta casi el amanecer. Cuando salió el sol, todos fueron al beneficio. La rueda estaba inmóvil. Pero bajo la boca del molino había café molido fresco, húmedo, oscuro. Nadie había cargado granos. No era tiempo de moler. Entre ese polvo oscuro había algo blanco. Un diente. La madre de mi abuelo gritó y se tapó la boca. Don Arsenio llegó furioso, ordenó limpiar y dijo que seguramente era un diente de animal. Remigio lo miró y le dijo: «Los animales no se llaman Amador». Esa misma tarde Remigio fue despedido, pero el molino no se detuvo. La segunda noche volvió a girar. Esta vez no dijo solo un nombre. Dijo 3: Amador, Remigio, Arsenio. El nombre de Remigio sonó como advertencia. El de don Arsenio sonó diferente, más bajo, más pesado, como si el hierro lo masticara antes de soltarlo. Mi abuelo escuchó pasos afuera del cuarto. Era don Arsenio, con una lámpara en la mano y un machete. Iba hacia el beneficio. Varios hombres lo vieron pasar, pero ninguno se atrevió a detenerlo. Mi abuelo, desobedeciendo a su madre y al miedo, salió detrás. Se escondió junto a unos sacos de pergamino y vio a don Arsenio entrar al beneficio.
El patrón se paró frente al molino y gritó que ya estaba harto de bromas, que si alguien se escondía ahí, lo iba a sacar a machetazos. El molino estaba quieto. La lámpara iluminaba apenas la rueda, la tolva y la boca oscura. Don Arsenio se acercó y golpeó el hierro con el machete. Entonces, desde dentro del molino, alguien golpeó de vuelta. No fue eco, fue respuesta. Don Arsenio retrocedió. La rueda empezó a moverse sola, primero lenta, después más rápida. La tolva, vacía un segundo antes, se llenó de granos rojos. No café seco, granos frescos, brillantes, como recién arrancados pero mezclados con barro. La boca del molino empezó a botar una pasta oscura, espesa, con olor a café quemado y tierra mojada. Mi abuelo vio que don Arsenio intentó correr, pero el piso se cubrió de granos. Resbaló. La lámpara cayó y se apagó. En la oscuridad, el molino dijo otra vez: Amador. Después: debajo. Don Arsenio se quedó helado. La rueda siguió girando. Debajo. Mi abuelo no entendía. Pero al amanecer todos entendieron. Bajo el molino viejo había una trampilla de madera que casi nadie conocía. Decían que antes servía para guardar repuestos o herramientas. Don Arsenio insistió en que no se abriera, pero ya era tarde. Los trabajadores, cansados de callar, levantaron las tablas. El olor que salió de ahí hizo que varios vomitaran. Encontraron ropa de Amador, su camisa, su escapulario y tierra removida. El cuerpo no estaba completo, no como debía. La historia se volvió confusa después, porque mi abuelo era niño y los mayores lo apartaron. Pero él escuchó lo suficiente para saber que Amador no se había ido. Lo habían escondido debajo del beneficio, cerca del molino, como si el ruido de las máquinas pudiera tapar lo que le hicieron. El problema fue que el molino estaba viejo, sí, pero no sordo. Don Arsenio fue detenido días después, no por fantasmas, claro, por los restos, por testimonios, por deudas, por la presión de los trabajadores. Pero mi abuelo decía que nadie habría acabado si el molino no hubiera pronunciado el nombre. La finca quedó marcada. Algunos se fueron, otros se quedaron porque no tenían otra opción. La madre de mi abuelo consiguió trabajo en otra casa y se lo llevó lejos. Años después, cuando mi abuelo ya era adulto, volvió a pasar por la zona. La finca La Esperanza estaba abandonada. El techo del beneficio se había hundido en una parte. Los cafetales crecían desordenados y los caminos estaban cubiertos de maleza. Mi abuelo no quiso entrar, pero un hombre del pueblo le contó que el molino seguía ahí. Nadie lo robaba, aunque fuera de hierro bueno. Nadie lo vendía como chatarra. Los que intentaban moverlo decían que, al tocarlo, escuchaban granos cayendo dentro, aunque la tolva estuviera vacía. Mi abuelo no habría vuelto si no fuera por una razón. Quería dejar algo para Amador. No sabía dónde estaba enterrado exactamente, ni si su familia recibió los restos, ni si alguien le hizo una cruz decente. Así que llevó un puñado de café seco, panela y una vela. Entró al beneficio al atardecer, cuando el aire ya olía a humedad vieja. El molino estaba en la esquina, oxidado, cubierto de polvo, pero entero. Mi abuelo puso el café en un plato de barro, encendió la vela y dijo en voz baja: Amador, yo sí me acuerdo. La rueda se movió apenas. Mi abuelo no corrió. Desde la boca del molino cayó un solo grano de café, negro, seco, brillante como piedra. Después salió una voz, ya no ronca ni furiosa, sino cansada: pague. Mi abuelo pensó que le hablaba a él. Se asustó, pero entonces entendió. Amador no pedía dinero para sí. Pedía que se pagara lo que se había robado, lo que se había negado, lo que había quedado anotado en cuentas falsas. Mi abuelo, con el tiempo, buscó a la hermana de Amador. La encontró viviendo en otro pueblo, vieja ya, con hijos y nietos. Le contó lo que sabía. Le llevó dinero propio, no mucho, lo que pudo juntar. Ella lloró en silencio al escuchar el nombre de su hermano. Dijo que durante años nadie le dio explicación, solo rumores. Aceptó el dinero no como pago completo, sino como prueba de que alguien recordaba. Esa noche, según mi abuelo, soñó con el molino. No estaba girando, estaba quieto, limpio, con la rueda detenida bajo la luz del amanecer. Desde entonces dejó de escuchar el nombre de Amador en sueños, pero la historia del molino no terminó con él. Mi abuelo decía que ese tipo de cosas no desaparecen del todo, solo cambian de boca.
Muchos años después, cuando ya vivíamos en otra ciudad, un vecino trajo una máquina antigua como decoración para una cafetería nueva. Era un molino viejo de hierro negro, comprado en un remate rural. Mi abuelo lo vio desde la vereda y se quedó blanco. No era el mismo, dijo al principio. Luego se acercó, tocó la rueda y retiró la mano como si se hubiera quemado. Esa noche, la cafetería todavía no inaugurada quedó cerrada. A las 3 de la madrugada, varios vecinos escucharon un sonido metálico. Ñac, ñac, ñac. A la mañana siguiente, el dueño encontró café molido sobre el piso, aunque no tenía granos en el local. Entre el polvo oscuro había un papel húmedo con una lista de nombres. No eran clientes. Eran trabajadores que habían participado en la remodelación y a quienes todavía no les habían pagado. El dueño se asustó y pagó ese mismo día. Después vendió el molino sin preguntar demasiado. Mi abuelo, cuando supo eso, solo dijo: algunos hierros aprenden oficio. Ese aprendió a cobrar. Cada vez que tomo café, recuerdo esa historia. Recuerdo a mi abuelo mirando su taza con respeto, no con miedo al café, sino a lo que puede quedar mezclado con una cosecha cuando hubo injusticia, silencio y tierra removida de noche. Él me repetía que no todos los fantasmas buscan asustar. Algunos buscan contabilidad. Algunos no quieren sangre. Quieren que alguien diga cuánto se debía, quién lo robó y por qué un nombre fue borrado de la libreta. Por eso, si alguna vez están en una finca vieja, en un beneficio abandonado o en una cafetería decorada con máquinas antiguas, y escuchan un molino girar cuando nadie lo tocó, no se acerquen por curiosidad. Escuchen primero. Si el molino pronuncia un nombre, no respondan «aquí está». No jueguen con eso. No intenten tapar el sonido, porque puede que no esté llamando a un muerto. Puede que esté llamando a quien todavía debe algo. Y cuando una máquina vieja aprende a moler nombres, tarde o temprano termina sacando de la tierra todo lo que alguien creyó haber escondido para siempre. Buenas madrugadas, comunidad. Esta historia ocurrió en México, en un pueblo de Yucatán donde las noches eran calientes, los grillos no se callaban nunca y las casas antiguas parecían respirar por las paredes de piedra. Me la contó mi abuela Matilde cuando yo era niño. Una madrugada en la que no podía dormir por el calor y le pregunté por qué ella jamás usaba hamacas, aunque en su tierra casi todos dormían en una. Mi abuela se quedó mirando el techo, como si en las sombras viera algo colgado de 2 ganchos invisibles, y me dijo: porque una vez vi una hamaca mecerse sin viento. Y cuando una hamaca se mueve sola, no está vacía, solo está esperando que alguien se acueste para poder levantarse. Mi abuela tenía 13 años cuando la mandaron a pasar unas semanas en la casa de una tía lejana, doña Ofelia, en un pueblo cerca de Valladolid. Era una casa vieja, con patio grande, árboles de naranja agria, piso de cemento fresco y habitaciones oscuras donde siempre olía a cal, leña apagada y ropa guardada. En esa casa no se dormía en camas. Todos tenían hamacas colgadas de argollas en las paredes. De día las recogían, de noche las extendían. Mi abuela estaba acostumbrada a eso, pero apenas llegó notó una hamaca distinta a las demás. Estaba en el cuarto del fondo, uno que casi nunca se abría. Era azul, de hilo grueso, muy vieja, con los bordes deshilachados y una mancha oscura en el centro que no parecía suciedad común. No estaba recogida. Permanecía extendida todo el día, colgada entre 2 argollas negras, como si alguien acabara de levantarse de ella o estuviera por volver. Doña Ofelia le dio varias reglas para la casa. Algunas eran normales: no dejar agua destapada, no entrar con zapatos al cuarto de los santos, no cortar naranjas después de rezar el rosario. Pero la última la dijo en voz más baja: si escuchas la hamaca azul crujir de noche, no abras el cuarto. Si la ves moverse sola, no la toques. Y si alguna vez la hamaca se queda quieta de golpe cuando tú entras, sal de espaldas y no le des las buenas noches. Mi abuela pensó que era una broma para asustarla. Doña Ofelia era una mujer severa, de esas que no reían mucho, así que no insistió. Solo le asignaron una hamaca blanca en otra habitación, junto a su prima Vidalina, una muchacha de 16 años que hablaba poco y miraba demasiado hacia el pasillo. La primera noche no pasó nada. La casa era caliente, pero la hamaca permitía que el aire pasara por debajo del cuerpo. Mi abuela casi se durmió enseguida. Lo extraño empezó la segunda madrugada.
Despertó por un sonido suave, repetitivo, como cuerda rozando metal. Nick, Nick, venía del cuarto del fondo. La hamaca azul se estaba moviendo. Mi abuela abrió los ojos en la oscuridad. Vidalina también estaba despierta. No dijo nada, solo levantó un dedo frente a la boca, pidiendo silencio. El crujido continuó. No había viento. Las ventanas estaban cerradas. Ninguna otra hamaca se movía, solo aquella, al final del pasillo. Nick, 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 como si alguien se balanceara despacio, muy despacio, marcando un ritmo de sueño. Después se escuchó una respiración, no fuerte, no monstruosa, una respiración cansada, de hombre enfermo, entrando y saliendo del cuarto cerrado. Mi abuela quiso preguntar quién estaba ahí. Vidalina le apretó la muñeca con tanta fuerza que le dejó marcas. No le hables, susurró. Si le hablas, te pide turno. El crujido se detuvo. Durante unos segundos no se escuchó nada. Luego, desde el cuarto del fondo, la hamaca crujió una sola vez, más fuerte, como si alguien se hubiera sentado de golpe. A la mañana siguiente, mi abuela preguntó por la hamaca azul. Doña Ofelia fingió no escucharla. Vidalina sí le contó algo, pero en el patio, lejos del cuarto. Dijo que esa hamaca había pertenecido a Nazario, el hijo menor de doña Ofelia. Nazario había sido peón en una hacienda henequenera y volvió enfermo, con fiebre, dolores y la piel seca como hoja vieja. Durante semanas lo acostaron en la hamaca azul porque no podía dormir en cama. Se mecía solo, con un pie tocando el suelo, diciendo que el movimiento le calmaba el ardor del cuerpo. Una noche, la fiebre subió demasiado. Doña Ofelia fue a buscar ayuda y cuando volvió, la hamaca seguía moviéndose, pero Nazario ya estaba muerto. Mi abuela preguntó por qué no guardaban la hamaca. Vidalina bajó la mirada y respondió, porque cuando la guardan, él busca dónde acostarse. Mi abuela no quiso creerlo, pero esa misma tarde vio algo que no pudo explicar. Doña Ofelia abrió el cuarto del fondo para dejar una vela junto a una imagen religiosa. La hamaca azul estaba quieta. Mi abuela, desde el pasillo, alcanzó a ver la tela hundida en el centro, como si alguien invisible estuviera acostado. Doña Ofelia dejó la vela sin mirar directamente y salió caminando hacia atrás. Al cerrar, susurró, «Todavía no». Esa frase persiguió a mi abuela todo el día. La tercera noche, el calor fue insoportable. Ni la hamaca blanca ni el abanico de palma ayudaban. Vidalina dormía o fingía dormir. Mi abuela estaba empapada de sudor, incómoda, con ganas de levantarse a tomar agua. Entonces escuchó el crujido otra vez. Ñic, ñic, ñic. Pero esta vez el sonido era más rápido, más invitante, como si la hamaca azul se meciera con aire fresco. Desde el cuarto del fondo salió una corriente helada que recorrió el pasillo. Mi abuela la sintió en la cara. Era un alivio perfecto, un fresco imposible en medio de esa casa caliente. La puerta del cuarto se abrió unos centímetros. Nadie la empujó. Se abrió sola. Mi abuela vio la hamaca azul moviéndose en la oscuridad. Se balanceaba despacio, con suavidad, como llamando al cuerpo cansado. Por primera vez entendió el peligro. No daba miedo como un grito. Daba ganas de acostarse, ganas de descansar, ganas de cerrar los ojos solo un momento. La hamaca prometía fresco, silencio, sueño profundo. Vidalina despertó y la agarró del brazo. «No la mires mucho», le dijo. «Te aprende el cansancio». La puerta se cerró sola. Al día siguiente llegó a la casa un hombre llamado Cándido, primo de la familia. Venía de otro pueblo y no conocía las reglas. Era fuerte, burlón, de esos que creen que todo miedo ajeno es ignorancia. Esa noche, después de cenar, escuchó la historia de la hamaca y se rió. Dijo que si había una hamaca fresca en el cuarto del fondo, él dormiría ahí, porque no pensaba sudar como animal por caprichos de mujeres viejas. Doña Ofelia le prohibió entrar. Él no discutió en la mesa, pero mi abuela vio su mirada, esa mirada de quien ya decidió hacer lo contrario. A medianoche, mi abuela despertó por pasos en el pasillo. Cándido caminaba descalzo hacia el cuarto del fondo. Vidalina se incorporó de golpe y quiso llamarlo, pero doña Ofelia apareció desde su habitación y le tapó la boca. «Si ya entró por voluntad, no lo llames», dijo. Cándido abrió la puerta del cuarto y soltó una risa baja. «Miren nada más», murmuró. «Tanto miedo por una hamaca vieja». La puerta se cerró detrás de él.
Durante unos minutos no pasó nada. Luego comenzó el crujido. Nick, Nick, Nick. Al principio lento, después más rápido. Después tan rápido que parecía que la hamaca iba a arrancar las argollas de la pared. Cándido gritó una vez. No un grito largo, uno corto, ahogado, como si la tela le hubiera tapado la boca. Mi abuela quiso correr, pero doña Ofelia la sujetó. La vieja lloraba sin ruido. No abran, repetía, no abran hasta que termine de mecer. El crujido duró casi una hora. Cuando por fin se detuvo, el silencio fue peor. Al amanecer, abrieron el cuarto. Cándido no estaba. La hamaca azul colgaba quieta, extendida, con una marca húmeda en el centro. En el piso había sus sandalias, una junto a la otra, perfectamente acomodadas. La ventana seguía cerrada por dentro. No había sangre, no había forcejeo, no había explicación, solo un olor fuerte a fiebre, a ropa sudada y a medicina antigua. La familia dijo al pueblo que Cándido se había ido temprano. Nadie lo creyó del todo, pero nadie preguntó demasiado. En los pueblos viejos la gente sabe cuando una casa no quiere testigos. Mi abuela estaba aterrada. Quería regresar con sus padres, pero las lluvias cortaron el camino y tuvo que quedarse unos días más. Doña Ofelia dejó de dormir. Pasaba las noches sentada frente al cuarto del fondo rezando en voz baja. Vidalina le confesó a mi abuela que Nazario no había muerto simplemente de fiebre. En sus últimos días decía que alguien se acostaba con él en la hamaca. Alguien frío que lo abrazaba por la espalda y le pedía que se meciera más fuerte. Doña Ofelia nunca le creyó. Pensó que deliraba. Cuando Nazario murió, la hamaca siguió moviéndose porque, según Vidalina, él no había quedado solo en ella. Algo se había quedado usando su forma de cansancio. La última noche de mi abuela en esa casa fue la más terrible. Llovía fuerte. El patio estaba lleno de agua. Todos dormían, o eso parecía. Mi abuela despertó porque su hamaca blanca empezó a moverse. No mucho, apenas un balanceo. Abrió los ojos y vio que no era ella quien se movía. Las argollas de su hamaca crujían igual que las del cuarto del fondo. Ic, yic, yic. Sintió un peso sentarse a sus pies. No veía a nadie, pero la tela se hundía. Algo se estaba acostando con ella, algo frío, algo que olía a sudor viejo y a fiebre. Mi abuela quiso gritar, pero una mano invisible le tapó la boca desde abajo de la hamaca, empujando la tela contra su rostro. Escuchó la voz de un hombre joven, casi pegada a su oído. Me cansé de estar solo. Mi abuela mordió la tela para poder respirar. Vidalina despertó y gritó por doña Ofelia. La vieja entró con una vela y, al ver la hamaca blanca moviéndose, entendió que aquello ya no estaba obedeciendo el cuarto del fondo. Había salido a buscar otra cama. Doña Ofelia corrió hacia la pared. Descolgó una pequeña tijera oxidada que tenía junto a los santos y cortó las cuerdas de la hamaca de mi abuela. Mi abuela cayó al piso. La hamaca blanca se cerró sobre sí misma en el aire, como si envolviera un cuerpo invisible, y empezó a sacudirse. Doña Ofelia gritó el nombre de Nazario 3 veces, pero no como quien llama a un hijo, sino como quien acusa a alguien de abrir una puerta. Después corrió al cuarto del fondo, arrancó de un tirón una de las cuerdas de la hamaca azul y la arrastró hacia el patio bajo la lluvia. La hamaca azul no quería moverse. Mi abuela juraba que la tela se pegaba al piso, pesada como un animal muerto. Vidalina y ella ayudaron. Entre las tres la llevaron hasta el pozo viejo del patio, un pozo seco que ya nadie usaba. Doña Ofelia arrojó primero la hamaca azul, luego la blanca cortada y después la tijera oxidada. Desde el fondo del pozo salió un golpe blando, como si algo hubiera caído sobre un cuerpo. Entonces escucharon una voz, la de Nazario. «Mamá». Doña Ofelia se derrumbó de rodillas. La voz volvió, pero cambió a mitad de palabra. Se hizo más vieja, más profunda, menos humana. «Méseme». Doña Ofelia tomó una piedra y la dejó caer al pozo. Luego otra, luego otra. Vidalina y mi abuela la ayudaron hasta tapar la boca con madera, piedras y tierra mojada. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, la casa estaba distinta, más caliente pero también más liviana. El cuarto del fondo quedó vacío. Las argollas de la hamaca azul aparecieron torcidas hacia abajo, como si algo hubiera jalado de ellas durante horas. Doña Ofelia envejeció de golpe. Mi abuela regresó a su casa al día siguiente y nunca volvió a visitar aquel lugar.
Con los años, supo que doña Ofelia murió poco después. Vidalina se casó y se fue del pueblo. La casa quedó abandonada, luego fue vendida, luego derrumbada. Pero el pozo del patio nunca se tapó del todo. Los albañiles que trabajaron allí decían que, cuando removían piedras, escuchaban cuerdas rozando metal desde abajo. Nick, Nick, como una hamaca moviéndose en un lugar donde no había ganchos, ni pared, ni viento. Mi abuela jamás volvió a dormir en hamaca. Aunque estuviera de visita, aunque hiciera calor, aunque no hubiera cama disponible, prefería dormir sentada en una silla antes que acostarse suspendida entre dos paredes. Cuando alguien le decía que exageraba, ella respondía: una cama toca el suelo, una hamaca no, y hay cosas que prefieren lo que no pertenece ni al piso ni al cielo. La última vez que me contó la historia, yo le pregunté si creía que Nazario seguía atrapado en aquella hamaca. Mi abuela negó con la cabeza. Me dijo que ojalá hubiera sido solo Nazario, que un muerto cansado puede dar pena. Pero lo que ella sintió aquella noche no era un muchacho enfermo buscando descanso. Era algo más antiguo, algo que aprendió a meterse en el cansancio de las personas, a ofrecer alivio, fresco, sueño, y luego a envolverlas hasta que nadie pudiera distinguir si estaban dormidas o desaparecidas. Años después, en un viaje por Yucatán, me tocó dormir en una casa donde solo había hamacas. Recordé a mi abuela y pedí una colchoneta en el suelo. Se rieron de mí. Esa madrugada, mientras todos dormían, escuché desde el cuarto vecino un crujido suave. Hic, ñic, ñic. Una hamaca moviéndose sola. No fui a mirar. No pregunté quién estaba ahí. Solo me senté en el suelo, abracé mis rodillas y esperé el amanecer. Porque mi abuela tenía razón. A veces el peligro no entra gritando. A veces se mece despacio, te ofrece descanso y espera a que cierres los ojos para acostarse contigo.